Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Pues si eres tan lista, traduce entonces. Se rió el director, burlándose de la obstinada limpiadora. Pero cuando el representante alemán de repente la señaló, todos quedaron en shock. Hola, queridos amigos. Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos ven. No se olviden de compartir sus impresiones, dejar un me gusta y verificar si están suscritos a nuestro canal. Que disfruten la visualización. Una mañana de febrero azotó la ciudad con una tormenta de nieve. Bárbara Novak avanzaba entre los montones de nieve, ajustándose más el gastado abrigo. El viento le arrojaba copos punzantes a la cara, obligándola a entrecerrar los ojos y agachar la cabeza. El autobús, como para empeorar las cosas, se había averiado a mitad de camino, así que ahora tenía que ir a pie, arriesgándose a llegar tarde. Con tal de que Tamara Rodríguez no se dé cuenta, pensaba Bárbara mientras apresuraba el paso. La jefa de limpieza la trataba como una madre, pero las reglas eran las reglas, y la impuntualidad, impuntualidad. Tras la curva aparecieron los grises edificios de Amanecer Electrónica. Alguna vez buque insignia de la industria nacional, ahora la fábrica se asemejaba a un viejo guerrero que, aunque debilitado, aún mantenía su dignidad. Paredes desconchadas, un cartel descolorido, baldosas rotas en la entrada, todo hablaba de tiempos difíciles. Pero las chimeneas seguían humeando, lo que significaba que el corazón de la fábrica seguía latiendo. Bárbara involuntariamente redujo el paso. 10 años atrás, cuando era estudiante de cuarto año en el Instituto de Lenguas Extranjeras, especializada en alemán y traducción jurídica, ni se imaginaba que acabaría aquí. Recordó los soleados pasillos del instituto, a la profesora que elogió su traducción de un contrato complicado. Usted, Bárbara Novak, tiene un talento excepcional para la terminología legal. Estoy segura de que le espera un gran futuro después de graduarse. Pero una llamada telefónica esa misma tarde lo cambió todo. Barbarita, mamá se cayó, no puede levantarse. La ambulancia ya viene. El diagnóstico fue artritis reumatoide. Al principio leve, luego más grave. La enfermedad consumía dinero, tiempo, energía. No pudo seguir estudiando a tiempo completo. No importa, se decía. Tomó una pausa, trabajó un poco y luego vuelvo a estudiar. Pero el tiempo pasaba y volver al instituto se hacía cada vez más difícil. Un coche lujoso pasó a toda velocidad, salpicándola de nieve sucia. Debe de ser camello, pensó al reconocer el coche del director. No le teme ni al clima. En la garita estaba como siempre Simeón Vázquez, un anciano delgado y erguido, con porte militar. Antiguo jefe de tecnología, ahora era solo portero, pero no había perdido ni una gota de dignidad. Ah, pero si es nuestra Bárbara Novak. Sonrió al verla. Apúrese, apúrese. Hoy es un día especial. ¿Qué ha pasado, don Simeón? Preguntó Bárbara, sacudiéndose la nieve. El anciano bajó la voz, en tono conspirativo. Vienen los alemanes. Una delegación de Düsseldorf en persona. Vi a nuestro Vitalio Camello ayer, caminando con su maletín muy serio. Puso a todos los subdirectores en fila. Dicen que vienen a firmar un contrato. ¿Será que por fin el taller recibirá equipos nuevos? Preguntó Bárbara con esperanza. Simeón bufó con escepticismo. Ay, hija. Antes hacíamos electrónica tan buena que los alemanes venían a aprender de nosotros. Yo mismo fui parte de una delegación, les contaba sobre nuestros desarrollos. Y ahora hizo un gesto vago con la mano. Anda, apúrate. Tamara ya preguntó por ti. En el cuartito del personal de limpieza hacía calor y olía a cloro. Tamara Rodríguez, una mujer corpulenta con el pelo teñido con henna, ordenaba el equipo de limpieza en los carritos. Al fin apareces. Gruñó sin malicia. Ya pensaba que te habías quedado atrapada en un banco de nieve. El autobús se averió,
doña Tamara, dijo Bárbara con una sonrisa tímida, quitándose el abrigo. Ya lo sé, dijo con un gesto. Eres una chica responsable, no llegarías tarde sin razón. Cámbiate rápido. Hoy toca limpiar todo el edificio administrativo. Como vienen los alemanes, Camello puso a todos de cabeza. Imagínate, ayer bajó al taller a revisar todo. Galia Fernández dice que eso no pasaba desde hace 5 años, cuando vino el gobernador. Mientras se ponía la bata de trabajo, Bárbara se miró en el espejo agrietado, su cabello castaño recogido en un moño ordenado, ojos marrones, cansados, pero aún con brillo. Tengo 32 y parezco de 40. Pensó con tristeza. Y pensar que en el instituto los chicos no me quitaban la vista de encima en las clases. Barbie, ¿me estás escuchando? La interrumpió Tamara. Te decía, tu zona es el 3er piso. Empieza por la sala de conferencias, ayer estuvieron ahí hasta tarde, seguro que las ceniceras están llenas. Empujando su carrito, Bárbara subió las escaleras del edificio administrativo. Allí todo era más cálido, limpio y elegante que en el resto de la fábrica. En las paredes colgaban diplomas antiguos mezclados con modernos certificados enmarcados. En el 3er piso, desde la puerta entreabierta de la oficina del director, se oían voces, una era el grave tono de Vitalio Camello y la otra. Bárbara se detuvo. Era alemán. El acento, las terminaciones verbales, la estructura. Su memoria profesional se activó. Estaban hablando de capacidad de producción, parecía. ¿Qué haces parada ahí? A trabajar. La voz aguda de la secretaria, Alejandra Arsenia, la devolvió a la realidad. La delgada rubia, con labios pintados de rosa, la miraba con desprecio. Perdón, yo solo, empezó Bárbara. ¿Estás espiando? Justo ahora te da curiosidad. La oficina del director no se limpia, está ocupada. Ve a la sala de conferencias, que está hecha un desastre. La sala de conferencias era un espacio amplio con una larga mesa pulida y sillas que alguna vez fueron lujosas, ahora con los reposabrazos gastados. Bárbara comenzó a limpiar, recogió tazas, quitó el polvo, vació las ceniceras. Sobre la mesa había papeles, gráficos, planos, algunas impresiones. Al organizarlos, notó un documento en alemán, una hoja mecanografiada con el logotipo de Sulz Electronic GmbH. Su interés profesional despertó al instante. Comenzó a leer y lo olvidado volvió a su memoria, un contrato de adquisición de acciones. Las fórmulas jurídicas que había memorizado en el instituto ahora fluían claras, como si no hubiesen pasado años. Pasó la página, concentrada, ajena al mundo. ¿Pero qué clase de iniciativa es esta? La voz atronadora de Vitalio Camello la sobresaltó. El director estaba en la puerta, un hombre corpulento con entradas, traje caro y estrecho para su figura. Detrás de él se asomaba Borge Andrés, bajo, delgado, mirada atenta. Yo solo estaba limpiando y, balbuceó Bárbara, dejando los papeles. ¿Y decidiste leer documentos confidenciales? Camello entró, con el rostro enrojecido. ¿Sabes que eso es delito penal? Señor Camello, lo vi por casualidad. ¿Casualidad? Rió el director. ¿Y sabes siquiera lo que dice ahí? ¿Cómo te apellidas? Novak, respondió en voz baja. Bárbara Novak. Repitió burlón. ¿Acaso sabes que eso está en alemán? Bárbara sintió el rubor subirle al rostro. La humillación dolía más que el miedo. Respondió con firmeza, en perfecto alemán. Estudié alemán en el Instituto de Lenguas Extranjeras. Me especialicé en traducción jurídica. Las cejas de Camello se alzaron, sorprendido. Vaya. ¿Y qué tanto alcanzaste a leer, traductora contrapeador? Borge Andrés dio un paso adelante. Don Vitalio, quizá. Silencio. Cortó el director. ¿Y tú, Novak,
si eres tan lista, traduce este contrato. Nos vamos a reír. Arrojó los papeles sobre la mesa. Mañana por la mañana quiero la traducción. Vamos a ver qué tal tus talentos, añadió con sarcasmo y se fue. Vamos, Borge, que aún hay que revisar la presentación. Bárbara se quedó allí, sujetando con fuerza el mango del trapeador. El corazón le latía, no por miedo, sino por decisión. En ese momento, sintió la mirada de Borge Andrés, atenta, analítica, con un matiz de curiosidad o compasión. «Puede llevarse los documentos», dijo él suavemente desde la puerta. «Sin ellos no podrá traducir». Cuando se fueron, Bárbara se dejó caer lentamente en una silla, sin poder creer lo que acababa de ocurrir. Luego, con determinación, recogió las hojas del contrato esparcidas y las ordenó en un prolijo montón. «Le voy a demostrar que sí puedo hacerlo. Se lo demostraré a todos». Salió de la sala de conferencias con los documentos en las manos, sintiendo como un fuego olvidado se encendía dentro de ella, el entusiasmo del desafío, el deseo de demostrar que valía algo. No era solo una limpiadora, no era solo una sombra con un trapo, era Bárbara Novak, una persona que todavía podía sorprender, al menos al resto, si no a sí misma. El cuarto del personal en la fábrica estaba en silencio. El turno diurno de limpieza hacía rato que se había ido. Solo se oía el zumbido constante de un viejo calefactor en la esquina. Bárbara estaba sentada en una silla hundida, inclinada sobre el texto en alemán. La luz amarilla de una única lámpara iluminaba su rostro concentrado, sus dedos, agrietados por los productos de limpieza, pasaban las páginas con cuidado, mientras en una libreta gastada se multiplicaban las líneas rectas de la traducción. En el silencio, la puerta crujió. «¿Qué haces todavía aquí?» Tamara Rodríguez apareció en la puerta, ajustándose su bata desteñida. «Ya son las 9. Todos se fueron hace rato». Bárbara se sobresaltó, instintivamente cubriendo los documentos. «Estoy terminando algo de trabajo». Tamara se acercó, mirando con curiosidad por encima del hombro. «¿Qué haces entre tantos papeles? ¿Qué clase de trabajo haces de noche? ¿Acaso las mopas ahora hablan alemán?» Se rió, sin malicia. «Vete a casa. Seguro que tu madre ya está preocupada. Doña Nina está sola ahí, debe estar angustiada». Al oír mencionar a su madre, Bárbara empezó a guardar los papeles apresuradamente. «Tienes razón, ya es hora. Me entretuve demasiado». «Me entretuve», repitió Tamara, burlona. «Vaya cerebrito. ¿Todavía no puedes olvidar tu instituto, eh?» En su voz no había reproche, sino una forma de respeto. Se notaba en cómo le acomodó con ternura el cuello de la bata y le quitó una pelusa invisible del hombro. «Anda, corre ya, despistada. No pierdas el último bus». Las puertas del viejo ascensor se abrieron con un chirrido. Quinto piso, el conocido edificio con pintura descascarada en las paredes. Bárbara metió la llave en la cerradura y giró con cuidado, que no se despierte mamá. El departamento la recibió con calor y el olor a té de manzanilla. Al descalzarse en el minúsculo recibidor, notó con el rabillo del ojo el orden de siempre, el espejo antiguo en marco de madera, debajo una repisita con un jarrón que siempre tenía flores de estación. Ahora contenía unas ramitas de flores secas, recogidas con esmero por Nina García en otoño. «Mami, ya llegué», llamó suavemente Bárbara al entrar en la habitación. Nina García estaba sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, espalda recta, el cabello gris cuidadosamente peinado, un libro sobre las rodillas y las arruguitas en los ojos cuando sonrió al ver a su hija. «Te has tardado. Ya pensaba en llamarte». Su voz, de maestra con 30 años de experiencia, era suave pero con una autoridad que aún imponía respeto. Había mucho trabajo. Bárbara la besó en la mejilla, que olía a jabón de manzanilla. Entró a la diminuta cocina, donde todo hablaba del pasado, el juego de vajilla Madonna tras el vidrio,
antiguo orgullo familiar, y en la pared una reproducción de Leviten en marco de madera simple. ¿Vas a cenar? Bárbara revisó la olla. ¿Puedo calentar algo? Ya comí, respondió Nina García, entrando en la cocina con su silla. El chirrido de las ruedas sobre el linóleo era ya parte del paisaje sonoro de sus vidas. Mejor dime, ¿qué hay de nuevo en la fábrica? Bárbara vaciló mientras servía la sopa. ¿Contarle sobre el contrato? ¿Sobre el enfrentamiento con el director? ¿Sobre su regreso a la traducción? Nada especial. Dicen que vienen inversores de Alemania. Nina la miró con atención. Tienes los ojos brillantes. Eso solo pasa cuando ocurre algo importante. Bárbara sonrió sin querer, de su madre no podía esconder nada, conocía cada gesto de su rostro. ¿Te acuerdas que estudié alemán? Preguntó de pronto. Pues hoy me sirvió. Encontré un documento por casualidad y... ¿Lo tradujiste? Los ojos de Nina brillaron. ¿Sabes? Hace poco me encontré con una compañera tuya. Ahora trabaja en una firma legal, haciendo traducciones. Me contaba sobre su nueva oficina, sus clientes. Tú también podrías, hija, con el talento que tienes. Bárbara negó suavemente con la cabeza. Mamá, no empieces. Las cosas salieron como tenían que salir. Su voz era tranquila, pero la mano que sostenía la cuchara tembló apenas. ¿Cuántas veces habían tenido esta conversación? ¿Cuántas veces Nina había insistido, con esa calma terca, que su hija tenía que terminar los estudios, que era un crimen verla con un trapo? ¿Y cuántas veces Bárbara le respondía, también con calma, que ahora todo estaba difícil y una limpiadora con sueldo era mejor que una traductora sin trabajo? No empiezo, suspiró Nina. Solo me da pena tu talento. Mejor cuéntame qué hiciste tú hoy. La conversación volvió a lo cotidiano, la vecina del primero trajo plantines, en la tele dieron un buen concierto, y en la biblioteca llegó por fin la novela tan esperada, pequeñas alegrías que ahora conformaban la vida de la exprofesora. La silenciosa noche del departamento solo era interrumpida por el tic-tac del reloj y la respiración regular de Nina al otro lado de la pared. Bárbara estaba en la cocina, con los documentos extendidos frente a ella. Una lámpara de escritorio, tapada con un periódico, iluminaba lo justo para trabajar sin despertar a su madre. Sus dedos se movían con agilidad por las hojas, transcribiendo la traducción, la terminología jurídica, que en su época de estudiante tanto detestaba, ahora se ordenaba con precisión. Punto por punto, párrafo tras párrafo, se sumergía en el texto, sintiendo cómo regresaba una maestría olvidada, pero no perdida. Y de pronto su lápiz se detuvo en mitad de una línea, sección 12.3, inciso B, un párrafo que parecía insignificante entre tantas fórmulas estándar, pero que contenía dinamita. En caso de detectarse manipulación intencionada de los informes financieros, podrá iniciarse, a solicitud del inversor, el procedimiento de reemplazo de la dirección. El administrador provisional deberá ser una persona que domine el idioma alemán y posea conocimientos profesionales en terminología jurídica. Bárbara leyó ese párrafo 3 veces. La sorpresa dio paso a la comprensión, y luego a la inquietud. Si era cierto lo que se rumoreaba en los pasillos, que Camello falseaba los reportes, y los alemanes lo descubrían, podía ser un desastre para la fábrica. Se recostó en la silla, eran las 3 de la madrugada, pero no tenía sueño. Le venían a la mente los rostros de Tamara Rodríguez, que con 60 años no imaginaba la vida fuera de la fábrica, de Simeón Vázquez, cuya vida era esa portería, de los jóvenes del taller, que apenas empezaban a vivir. Y tomó una decisión. La oficina de contabilidad la recibió con el aroma de café fresco y el olor a papeles viejos. Galía Fernández, una mujer canosa con traje austero y gafas colgando de una cadenita, estaba sentada frente a su escritorio, tecleando en la calculadora. ¿Bárbara? Levantó la vista, sorprendida. ¿Pasó algo? Bárbara cerró la puerta tras de sí y se acercó. Respiró hondo,
como quien se lanza al agua fría. Doña Galía, necesito su consejo. La jefa de contabilidad miró con desconcierto a la limpiadora con una carpeta en las manos. ¿Consejo? Estoy con el informe trimestral encima y tú. Por favor. Bárbara colocó con firmeza la traducción sobre el escritorio. Esto es muy importante. Para todos nosotros. Su tono hizo que Galía dejara la calculadora. Empezó a revisar los papeles y la arruga entre sus cejas se fue haciendo más profunda. ¿De dónde sacaste esto? El señor Camello me lo dio como prueba. El silencio se hizo espeso. Galía Fernández se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con gesto cansado. ¿Y para qué viniste a verme? Porque me preocupa la fábrica, respondió simplemente Bárbara. Si firman el contrato y luego salen a la luz irregularidades en los informes, las consecuencias serán graves para todos, para los obreros, los ingenieros, ¿Para mí? Terminó Galia Fernández. Guardó silencio, como si estuviera tomando una decisión, luego cerró lentamente la puerta de la oficina y regresó a la mesa. Llevo 30 años en esta fábrica, su voz sonaba apagada. Empecé en los viejos tiempos, cuando los balances cerraban hasta el último centavo y por falsear cifras te podían llevar a juicio. La contabilidad entonces trataba sobre la honestidad, esbozó una sonrisa amarga. Luego llegaron los años 90, sobrevivíamos como podíamos. Vitalio Camello, hay que reconocerlo, salvó la fábrica. Claro, los métodos fueron distintos. Todos hacían lo mismo, maquillar un poco las cifras para conseguir un crédito, para que Hacienda no cerrara el negocio, suspiró profundamente. Después los tiempos cambiaron, pero el hábito quedó. Ahora nos obliga a manipular los números para impresionar a los alemanes. Y yo tengo nietos, me faltan 2 años para jubilarme. ¿A dónde voy si pasa algo? Bárbara guardaba silencio, comprendiendo la lucha interna que vivía aquella mujer. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente Galia Fernández. Intentaré hablar con el director, explicarle los riesgos. Tal vez me escuche. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de la contadora. Ay, niña, no lo conoces bien. Iba a añadir algo más, pero en ese momento se abrió la puerta, en el umbral estaba Borge Andrés. Perdón, doña Galia, no sabía que estaba ocupada. Su mirada pasó brevemente sobre Bárbara. Espero el informe financiero del tercer taller. Ahora mismo lo traigo, dijo Galia Fernández, recogiendo apresuradamente los papeles y poniéndose de pie. Cuando ella salió, Borge Andrés no se apresuró a irse. ¡Qué encuentro tan inesperado!, dijo, observando a Bárbara con nuevo interés. ¿Qué necesita la señora de la limpieza con la contadora general? Bárbara se irguió, devolviéndole la mirada. Quería consultarle algo sobre el contrato. ¿Y qué encontró? Una cláusula sobre el posible cambio de dirección en caso de detectarse irregularidades financieras. Borge alzó las cejas. ¿Usted realmente entiende de documentos jurídicos? 4 años de estudios en traducción especializada, dijo Bárbara, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Borge guardó silencio un momento, como si tomara una decisión. Mire, dijo finalmente, bajando un poco la voz, esta es una buena empresa, solo que la dirección a veces actúa con métodos cuestionables. Llevo mucho tiempo aquí y me importa lo que pase con la fábrica y con su gente. Se interrumpió al escuchar los pasos de Galia Fernández que regresaba. Tenga cuidado, alcanzó a decir. Al salir de la contabilidad, Bárbara sentía cómo crecía dentro de ella una resolución firme, debía intentar advertir al director. Sí, era un déspota, pero incluso él debía entender que estaba en juego no solo su puesto, sino el futuro de toda la fábrica, de cientos de personas para quienes Amanecer Electrónica no era solo un empleo, sino una parte de sus vidas. Caminaba por el pasillo resonante, y el eco de sus pasos parecía acompañar la decisión ya tomada. Tenía que armarse de valor y hablar con Vitalio Camello,
quizás todavía no fuera demasiado tarde para cambiar el rumbo. La mañana inundaba la cocina con una luz gris de febrero. Bárbara removía el té que se enfriaba, mirando distraída por la ventana los álamos cubiertos de escarcha. Sus pensamientos giraban en torno a la próxima conversación con el director. ¿Cómo encontrar las palabras adecuadas? ¿Cómo explicarlo sin herir su orgullo? Nina García, rodando en su silla de ruedas, se detuvo frente a su hija. Una mano arrugada cubrió con ternura la de Bárbara. ¿Qué te atormenta, hija? Desde la mañana estás como ausente. Bárbara levantó la mirada, un rayo de sol que se colaba entre las nubes iluminó los cabellos canosos de su madre, la fina red de arrugas en su rostro, pero sus ojos seguían siendo los mismos, penetrantes y sabios, los ojos de una maestra. Mamá, ¿qué hacías cuando veías que tus alumnos iban por el camino equivocado? La pregunta brotó sin que ella la esperara. Nina García se frotó la sien, pensativa. Sabes, en 30 años en la escuela he visto de todo, pero siempre seguí una regla, advertía sobre las consecuencias, pero dejaba la decisión en sus manos, suspiró. La responsabilidad por los propios actos es una lección de vida, a veces la más importante. Bárbara asintió, sintiendo cómo se fortalecía su determinación. ¿Y si la persona no quiere escuchar? Entonces, Nina García alzó los brazos, hay que esperar a que la vida le dé su propia lección y estar cerca para apoyarla cuando llegue ese momento. Bárbara besó a su madre en la mejilla. Gracias, mamita. Como siempre, tienes razón. La administración de la fábrica hervía como un avispero alterado, la llegada de los inversores alemanes había trastocado todo. Empleados nerviosos iban de un lado a otro, hasta a las limpiadoras les dieron batas nuevas. Bárbara se detuvo frente a la puerta de la oficina del director. Detrás del escritorio estaba Alejandra Arsenia, el terror de los mensajeros y la pesadilla de los visitantes. Su peinado impecable y maquillaje perfecto contrastaban con el ambiente tenso a su alrededor. «Necesito hablar con don Vitalio», dijo Bárbara acercándose al escritorio. «Es importante». Alejandra Arsenia alzó los ojos del ordenador, su mirada recorrió el sencillo vestido de Bárbara y sus manos, limpias pero curtidas por el trabajo. ¿Tú? ¿Con el director? Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios pintados. ¿Y no vas a llevar la escoba? Bárbara sintió el calor subirle a las mejillas, pero respondió con calma. Se trata del contrato con los alemanes. El señor Camello me encargó la traducción. La sonrisa de la secretaria se desvaneció. Espera aquí, dijo, desapareciendo tras la puerta del despacho. Bárbara quedó de pie en medio de la recepción, sintiendo las miradas curiosas de los jefes de departamento que aguardaban. Murmuraban entre ellos, sin entender qué hacía una limpiadora allí. La espera se hizo eterna. Bárbara observaba cómo los jefes de taller y departamento entraban con aire decidido y salían encorvados, con la mirada apagada. El más abatido fue el ingeniero jefe, un hombre mayor con cabello canoso y ralo. Su rostro mostraba agotamiento y en sus ojos se leía desesperanza. «No nos da tiempo a preparar el primer taller», dijo en voz baja a un colega, sin ver a Bárbara. «Los plazos son imposibles y a él no le importa. Para cuando lleguen los alemanes, todo debe brillar. ¿Y de dónde sacamos gente? ¿Y las piezas para el equipo?». Alejandra Arsenia interrumpió la conversación al abrir la puerta. «Bárbara Novak, el director la recibirá. Tiene 5 minutos». Bárbara enderezó los hombros y entró en la oficina. El espacio impresionaba, amplio, con techos altos y suelo de parquet. Un escritorio macizo de madera oscura, detrás un sillón de cuero en el que Vitalio Camello parecía un rey en su trono. En las paredes, diplomas, certificados en marcos dorados y fotos del director estrechando la mano de funcionarios. Por la gran ventana se veían los edificios de la fábrica, como símbolo del poder de su ocupante. Vitalio Camello no alzó la vista de los papeles cuando ella entró.
Solo cuando la puerta se cerró, se recostó en el sillón y la recorrió con la mirada de arriba abajo. ¿Y qué encontró nuestra traductora con fregona? Su voz destilaba burla apenas disimulada. Bárbara colocó la carpeta sobre la mesa. He traducido el contrato, como me pidió. ¿Y bien? Dijo él, tomando los papeles con fingido desinterés. ¿Quiso lucirse con sus talentos? Encontré una cláusula que podría representar un riesgo para la empresa, hablaba con voz firme. En la sección 12 se establece la posibilidad de cambio de dirección en caso de detectarse manipulaciones financieras. Si hay errores en los informes, después de firmar el contrato. Vitalio Camello, que al principio escuchaba con sorna, de pronto se inclinó hacia adelante. ¿Qué? Pasó rápidamente las páginas hasta el lugar indicado. ¿De dónde sacaste? Se interrumpió, su rostro enrojecía. Solo traduje el texto, respondió Bárbara con calma. Y creo que es mi deber advertir que si la parte alemana descubre inconsistencias. ¿Deber? Golpeó la mesa con el puño. ¿Quién te crees que eres para decirme lo que tengo que hacer? Llevo 15 años manteniendo esta empresa a flote. En los 90, cuando todas las fábricas caían, yo salvé esta. ¿Y tú vas a venir a decirme cómo manejar mis documentos? Su voz llenó el despacho, parecía que hasta los cristales temblaban. Señor Camello, vengo con buenas intenciones, dijo Bárbara, esforzándose por mantener la compostura. Si los inversores alemanes detectan manipulaciones, toda la fábrica sufrirá, todos los trabajadores. Tú no me vas a enseñar nada. Se levantó, imponente. ¿Quién eres tú? Una limpiadora. Escuchas conversaciones ajenas. Metes la nariz donde no debes. Bárbara sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo, sino impotencia, dolor por la injusticia, por ver cómo alguien que decide el destino de tantos ni siquiera quiere escuchar. Solo quería ayudar. Dijo en voz baja. ¿Ayudar? Rió con desdén. ¿Sabes cuántos bienintencionados como tú he visto? Envidiosos, intrigantes, que luego se escudan en el bien del colectivo. Abrió la puerta. Si te vuelvo a ver metida en documentos, te despido. Vuelve a tu fregona. Bárbara salió, sintiendo las miradas curiosas a su paso. Le ardían las mejillas, los ojos se le llenaban de lágrimas, no de ofensa, sino de impotencia. Caminó rápidamente por el pasillo, queriendo escapar de todos. Bárbara Novak. La llamó una voz familiar. Era Borge Andrés, de pie junto a su oficina. Su mirada atenta leyó su estado como si fuera un libro abierto. Por favor, pase, dijo, abriéndole la puerta. La oficina del subdirector de producción era muy distinta a los aposentos del jefe, un espacio pequeño con un escritorio lleno de planos, en las paredes diagramas de equipos, gráficos de producción. Nada superfluo. Solo lo necesario para trabajar. Siéntese, dijo Borge, señalando una silla mientras servía un vaso de agua del jarrón. Beba. Bárbara aceptó el vaso con gratitud y dio un sorbo. Borge la observaba con atención, sin un atisbo de condescendencia. ¿Usted fue a ver a don Vitalio por esa cláusula del contrato? Bárbara asintió. Quería advertirle, si los alemanes descubren manipulaciones en los informes. Las descubrirán, dijo Borge con calma. No son nuevos en el mercado, tienen sus propios auditores, sus propios métodos de verificación. Entonces, ¿por qué el director no quiere corregir nada? Borge suspiró pesadamente y se sentó frente a ella. No todos en la dirección están de acuerdo con los métodos de Vitalio Camello, pero muchos callan por miedo. Algunos por conservar su puesto, otros porque creen que es lo mejor para la fábrica. Esbozó una sonrisa torcida. Realmente salvó la fábrica en los años 90, cuando otros directores estaban saqueando sus empresas. Pero desde entonces muchas cosas han cambiado. Ahora cree que tiene derecho a hacer lo que le venga en gana.
No había rabia en sus palabras, solo el cansancio de alguien que lleva mucho tiempo viendo injusticias sin poder hacer nada. ¿Y ahora qué pasará?, preguntó Bárbara en voz baja. No lo sé, respondió Borge con sinceridad. Pero sería mejor que se mantuviera alejada de todo esto. Vitalio Camello no es de los que perdonan. El autobús vespertino se deslizaba con suavidad, llevando a Bárbara de regreso a casa. Por la ventana pasaban lentamente las calles conocidas, edificios grises, luces dispersas en las ventanas, árboles desnudos salpicados de nieve. En casa, Nina García notó de inmediato el estado de su hija. ¿Hablaste con el director? Bárbara solo asintió, dejándose caer en una silla. ¿Y? Nina encendió la vieja tetera eléctrica, con la manija de plástico resquebrajada. No quiso escuchar. Me echó. Dijo que no me metiera en lo que no me corresponde. La madre sacó una caja de té del estante. ¿Sabes? Cuando trabajaba en la escuela, el director revisaba cada mañana si había calefacción en las aulas, si había tizas, si los muebles estaban en buen estado. Y nunca maquillaba los informes. Decía que la honestidad vale más que las cifras bonitas. Sirvió el té en las tazas. A quienes vienen a advertir sobre un peligro hay que agradecerles, no echarlos. Pero no todos pueden entender eso. Luego se quedaron largo rato en la cocina. El té se enfriaba, las farolas se encendían fuera y Bárbara contaba todo, sobre la fábrica, sobre Borge Andrés, sobre el contrato alemán. Nina escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. La noche llegó con inquietud. Bárbara daba vueltas en la cama, el sueño no venía, los pensamientos se agolpaban, el rostro despectivo de Vitalio Camello, la mirada cansada de Borge, las manos arrugadas de Nina García revisando sus medicamentos. Tantas pastillas para una pensión tan pequeña. ¿Qué pasaría si por su intervención el director se enfurecía y buscaba culpables? ¿Y si, por callar, los alemanes descubrían las irregularidades y rompían el contrato? ¿Qué sería entonces de la fábrica, de la gente? Como si respondiera a sus pensamientos, surgieron de la memoria las palabras de su madre, advertía de las consecuencias, pero la decisión siempre la dejaba a ellos. Bárbara se incorporó en la cama. La decisión se formó de pronto, pero con absoluta claridad, ya había advertido a Vitalio Camello, había cumplido con su deber. Si él no quería escuchar, habría quien sí lo hiciera. Se levantó, buscó las zapatillas. En el cajón de su escritorio encontró una tarjeta que había visto entre los documentos, Germano Steiner, Sulz Electronic GmbH. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir en alemán. Era arriesgado, incluso temerario, pero si estaba en juego el destino de la fábrica y de cientos de personas que la consideraban parte de sus vidas, no podía quedarse callada. La mañana del sábado era clara y helada. La biblioteca municipal, un edificio antiguo con columnas y molduras resquebrajadas, recibió a Bárbara con el silencio habitual y el olor a polvo de libros. En la sala de informática, un rincón pequeño con 3 computadoras viejas, no había nadie, pocos usaban su fin de semana para eso. Bárbara se instaló en la última computadora, lo más lejos posible de la mirada de la bibliotecaria. La pantalla parpadeaba, el sistema tardaba una eternidad en arrancar. Sacó de su bolso el cuaderno con los borradores que había hecho en la noche y las fotos de las páginas clave del contrato, tomadas a escondidas con la cámara del personal de limpieza. Sus dedos temblaban sobre el teclado. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No sería una traición? No. Se dijo con firmeza. La traición es callar cuando ves el peligro para cientos de personas. Empezó a teclear, escogiendo con cuidado las palabras en alemán y las expresiones jurídicas. Explicó su puesto en la empresa, mencionó su formación, sin vanagloriarse. Describió la cláusula del contrato y sus temores sobre la contabilidad. Evitando acusaciones directas, solo insinuó posibles imprecisiones en la documentación. Mi intención no es generar problemas a la dirección, sino proteger a la empresa de una posible crisis, escribió,
sintiendo cómo le latía el corazón. Creo que una revisión objetiva antes de firmar el contrato será beneficiosa para ambas partes. Durante 3 horas pulió cada frase, revisó la gramática, leyó y releyó todo. Finalmente, adjuntó las fotos y su traducción del apartado clave, respiró hondo y presionó enviar. El correo se fue, y con él la sensación de haber cruzado una frontera invisible pero decisiva. La semana siguiente se hizo interminable. Bárbara siguió trabajando como siempre, limpiando suelos, sacudiendo el polvo, sacando la basura, pero por dentro todo era ansiedad. Cada mirada del jefe parecía sospechosa, cada llamado de Tamara Rodríguez un posible indicio de que la habían descubierto. Mientras tanto, la fábrica se transformaba ante sus ojos, pintaban paredes, cambiaban vidrios rotos, sacaban chatarra acumulada durante años. Trabajadores en turno nocturno reparaban maquinaria parada por meses por falta de repuestos que ahora aparecían milagrosamente. Se sentía una energía febril en el aire. Nos mandaron hasta a pulir los baños, exclamó Tamara Rodríguez, sacando una garrafa de detergente. Nunca el jefe se había preocupado por los baños. Estos alemanes deben ser peces gordos de verdad. El miércoles anunciaron una asamblea general. El salón de actos, con sus sillas crujientes y cortinas descoloridas, no daba abasto, la gente se apretujaba en los pasillos y a lo largo de las paredes. El aire vibraba con susurros y suposiciones. Vitalio Camello subió al escenario con paso firme, su traje nuevo le quedaba perfecto y en la solapa brillaba un pin de trabajador honorífico de la industria. Compañeros, colegas. Comenzó, recorriendo el auditorio con la mirada. Mañana empieza una nueva era para nuestra empresa. La delegación de Scholz Electronic llega para firmar un contrato estratégico que será la salvación de nuestra fábrica. Habló de una nueva etapa de desarrollo, de modernización, de regresar al mercado internacional. Sus palabras eran grandes, seguras, pero Bárbara, al fondo del salón, vio cómo se le tensaba la comisura del labio. También vio a Borge Andrés, un poco apartado, con ojos hundidos por el insomnio y una mirada inquieta. Yo personalmente garantizo, elevó la voz Vitalio Camello, que el acuerdo beneficiará a cada trabajador de Amanecer, a todos, desde mí hasta, hizo un gesto amplio hacia donde estaba Bárbara, sin reconocerla entre la multitud, hasta la señora de la limpieza. La sala estalló en aplausos, la gente sonreía, se miraban con esperanza. Bárbara permanecía inmóvil, con el corazón pesado. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si su intervención solo empeoraba todo? La respuesta de Germano Steiner llegó al 10º día. Bárbara la encontró revisando su correo en un cibercafé cerca de casa. Su corazón dio un brinco al ver la dirección alemana entre los mensajes recibidos. Estimada señorita Novak, escribía Steiner, gracias por la información. Sus observaciones confirman algunas de nuestras preocupaciones. La empresa enviará una comisión especial para una revisión más profunda. Le pido que esté preparada para colaborar, pero por ahora permanezca en la sombra. El mensaje terminaba con un número de teléfono móvil para contacto urgente. Bárbara leyó 3 veces cada palabra, lo había logrado, la habían escuchado. Al volver a casa, encontró a su madre revisando viejas fotos, imágenes amarillentas de exalumnos, colegas, noches escolares. He encontrado a mis alumnos de la promoción del 85, sonrió Nina García. Mira. Observó a su hija con una mirada penetrante. ¿Ha pasado algo? Tienes una expresión muy decidida. Bárbara se sentó a su lado y tomó la fotografía con delicadeza. Solo pensaba, todas estas personas alguna vez fueron solo niños, a quienes alguien enseñó, guió. Y ahora son quienes toman decisiones importantes. Nina García acarició suavemente la mano de su hija. Cada decisión cambia algo, incluso la más pequeña. La delegación alemana llegó, como estaba previsto, el jueves por la mañana. 3 coches negros,
brillantes e imponentes, entraron suavemente en el recinto de la empresa, provocando murmullos admirados entre los trabajadores reunidos en la entrada. Bárbara observaba desde lejos, a través del cristal del edificio administrativo, vio a Vitalio Camello recibir a los invitados, hacer reverencias, dar la mano, sonreír. También notó al hombre alto, de cabello canoso y traje gris impecable, Germano Steiner, y captó cómo su mirada se detenía un instante en la ventana tras la que ella estaba. Comenzó la visita a la planta, los extranjeros se movían en grupo compacto, seguidos por la comitiva directiva encabezada por el director. Bárbara, limpiando los cristales del pasillo, oía cómo Vitalio Camello alababa el potencial de producción y el personal calificado. Visitaron solo las áreas que estaban en perfecto estado. Vitalio Camello vigilaba personalmente que la ruta no se desviara del plan. Pero Germano Steiner, con su mirada atenta y su leve sonrisa, no era un invitado fácil. Y ahora, si nos lo permiten, quisiéramos ver el tercer taller, dijo de repente, deteniéndose. Según recuerdo el plano de la empresa, ahí se encuentran las máquinas que requieren mayor inversión. Vitalio Camello se quedó paralizado por un instante. ¿El tercero? Pero, estimado señor Steiner, está en mantenimiento programado. Las condiciones no son las más. Justamente por eso es importante que lo veamos, replicó el alemán con firmeza. Debemos comprender el volumen real de inversión necesaria. En la sala de conferencias, donde se celebró la reunión, Steiner continuó su ofensiva. Sus preguntas sobre el estado financiero de la empresa se volvían cada vez más incisivas y concretas. Estos indicadores de rentabilidad nos parecen un tanto optimistas, comentó, examinando los documentos proporcionados por el director. ¿Podría explicarnos la metodología de cálculo? Vitalio Camello comenzó a explicar algo, pero se enredó en sus propios argumentos, gotas de sudor brotaron en su frente. Galia Fernández se dirigió a la contadora jefe, por favor, explique al señor Steiner nuestros principios contables. Y usted, Arcadio Sánchez, asintió al abogado, aclare los aspectos legales. Evidentemente pasaba la responsabilidad, pero mantenía la compostura, sonriendo, irradiando seguridad, solo que los nudillos blancos traicionaban su tensión. La llamada telefónica llegó esa misma noche, cuando Bárbara regresaba del trabajo. El número era desconocido, con un prefijo internacional. ¿Señorita Novak? Se oyó una voz contenida con acento característico. Germano Steiner. ¿Podría reunirse conmigo hoy, digamos en 1 hora, en el Café Ciudad Vieja? El corazón le latió en la garganta. Bárbara aceptó, pidiendo solo tiempo para pasar por casa y avisar a su madre. El Café Ciudad Vieja, un local pequeño y acogedor cerca de la plaza central, estaba casi vacío. Steiner ya la esperaba en una mesa del fondo, con una taza de café negro frente a él. De cerca, parecía mayor de lo que parecía a lo lejos, las arrugas surcaban su amplia frente, patas de gallo rodeaban sus ojos, pero su mirada transmitía fuerza tranquila y lucidez. Danke por venir. Se levantó. Bienvenida, Bárbara. Le pedí un té. Espero haber acertado. Bárbara se sentó, sintiendo que le temblaban las rodillas. Antes, su contacto con extranjeros se limitaba a clases y textos de traducción. Señor Steiner, yo. Puedes llamarme simplemente Germano, la interrumpió amablemente. Y hablemos en español, mi alemán seguramente es mejor que el tuyo, pero tu español es, sin duda, mejor que el mío. Esa pequeña broma alivió la tensión. Bárbara sonrió e hizo un sorbo de té caliente. Sabes, Steiner la miró a los ojos con atención, desde hace tiempo sospechaba manipulaciones en los informes, cifras demasiado perfectas, gráficos demasiado suaves. Pero no tenía pruebas concretas. Guardó silencio, tomando café. La verdad, dudábamos, ¿vale la pena invertir en Amanecer? Muchas veces estas empresas resultan ser agujeros financieros. Pero gracias a tu carta decidí venir personalmente y comprobar que todavía hay personas aquí a quienes les importa.
Bárbara sintió que el rubor le subía al rostro. Yo no quería perjudicar a nadie, de verdad. Es solo que la planta no es solo Vitalio Camello, son cientos de personas trabajando ahí. Es la historia de la ciudad, su voz tembló. Mi madre dice que cada uno debe responder por sus actos. ¿Pero es justo que todos paguen por lo que hace uno solo? Steiner giró la taza pensativo. Sabes, de joven trabajé como ingeniero en una planta similar en Alemania del Este. Tras la reunificación, muchas fábricas del Este cerraron por mala gestión, corrupción, incapacidad de competir, su mirada se nubló con los recuerdos. Recuerdo los ojos de los obreros, ingenieros, técnicos, que no solo perdieron su empleo, sino el sentido de su vida, se irguió, retomando su aire serio y profesional. No queremos que eso pase aquí. Necesitamos socios honestos, no solo para un contrato, sino por la gente que está detrás. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Bárbara, girando una cucharilla entre los dedos. Mañana comienza una auditoría completa. Trajimos a nuestros especialistas, se hará todo con profesionalismo y delicadeza. Hablaron casi una hora más. Steiner preguntó sobre la planta, la gente, cómo había llegado Bárbara ahí. Curiosamente, con ese alemán a quien acababa de conocer, le era más fácil hablar de sus esperanzas y decepciones que con muchos colegas que veía todos los días. Al despedirse en la salida del café, Steiner dijo de forma inesperada: «Me recuerdas a mi hija, igual de íntegra», sonrió levemente. «Cuídate, Bárbara Novak». A la mañana siguiente, la contabilidad de la empresa era un hervidero. Los auditores alemanes, 3 hombres con maletines de cuero y portátiles, revisaban la documentación meticulosamente. Vitalio Camello intentaba controlar el proceso, pero Steiner insistía cortésmente en tener acceso sin restricciones a todos los materiales. Bárbara, como siempre, limpiaba el pasillo cuando Galia Fernández salió del baño de repente. Su rostro estaba pálido, las manos le temblaban. «Un minuto», susurró, llevándola a un cuarto de mantenimiento. Allí, tras mirar la puerta, la contadora sacó una carpeta de su bolso. «Aquí tienes copias de los informes reales», sin adornos ni correcciones, le puso la carpeta en las manos. «De todas formas ya me jubilo. Que al menos la conciencia me quede tranquila». Sus ojos, cansados y atormentados, se iluminaron por un instante. «Sabes, recuerdo cómo trabajábamos antes. Pasaban cosas, pero nunca como ahora». «¿Y Vitalio Camello?», susurró Bárbara. «¿Vitalio Camello?». Galia Fernández sonrió con amargura. «Tal vez ya es hora de que rinda cuentas. ¿Cuántas veces puede caer el rayo en el mismo sitio?». Salió tan silenciosamente como había llegado, dejando a Bárbara con la carpeta que quemaba entre las manos como brasas. Ese mismo día Bárbara entregó los documentos a Steiner. No vio cómo se desarrolló la auditoría, pero la planta bullía como un avispero, los rumores se esparcían como pólvora. Al día siguiente, el informe final llegó al despacho del director: años de manipulaciones confirmadas, cifras infladas, deudas ocultas, contratos ficticios, todo salió a la luz. Vitalio Camello deambulaba como una fiera acorralada, su rostro ennegrecido de rabia. «¿Quién?», rugía, lanzando papeles. «¿Quién filtró la información a los alemanes? No lo dejaré así». Arcadio Sánchez, pálido de miedo, trataba de calmar al jefe. «Don Vadelio, tal vez aún podamos negociar algo. Al fin y al cabo, el trato es importante para ellos». Pero ya no había quien lo frenara, exigía encontrar al traidor y prometía destruirlo. La tensión en la empresa aumentaba por horas, la gente se agrupaba, susurraba y se dispersaba. El aire olía a cambios, aterradores para algunos, esperados para otros. Bárbara caminaba por el pasillo, apretando en el bolsillo de su bata un papel doblado con el número de Steiner. Ahora que todo se había revelado, sentía una extraña mezcla de alivio y temor, como si se hubiera quitado un peso de encima.
Pero el futuro era incierto y esa incertidumbre tenía un aliento frío. Al pasar por la oficina de Borja Andrés, oyó su voz. No, Vitalio Camello, no lo haré. Basta de mentiras. Esta planta merece una mejor dirección. Aceleró el paso. Lo que comenzó como una chispa, su carta al inversor alemán, se transformaba en una llama a punto de envolver toda la planta. Y esa llama podía destruir o purificar. ¿Qué vendrá ahora?, pensaba Bárbara mientras bajaba por las escaleras del edificio administrativo. La incertidumbre daba miedo, pero una esperanza cálida brillaba en su pecho. Por primera vez en muchos años sentía que hacía algo realmente importante, algo que podía cambiar no solo su destino, sino la vida de muchas personas, y eso valía cualquier riesgo. La sala del consejo parecía un campo de batalla tras un bombardeo, informes financieros esparcidos por la mesa pulida, mezclados con diagramas y gráficos. El ambiente estaba cargado, denso, como la calma antes de una tormenta. Vitalio Camello, encorvado sobre los papeles, parecía aplastado por el peso de las acusaciones. Su rostro, antes lleno de confianza, ahora estaba demacrado, con sombras bajo los ojos. Germano Steiner, imperturbable, permanecía de pie junto a la ventana, un rayo de sol iluminaba su cabello plateado, formando una especie de halo. A su lado, los dos auditores, inmóviles, parecían jueces a punto de dictar sentencia. Señores, dijo Steiner al girarse hacia la mesa, su voz serena, sin triunfalismo pero sin dudas, los resultados de la auditoría no dejan lugar a interpretaciones, las irregularidades detectadas en la contabilidad, la inflación de los indicadores de producción, la ocultación del estado real de los equipos, todo ello pone en peligro nuestro acuerdo. Vitalio Camello enrojeció, y su puño golpeó la mesa con fuerza. Ustedes no entienden nuestra realidad. Los años 90 fueron tiempos de supervivencia. Hicimos lo que debíamos para mantener la empresa viva. Entiendo perfectamente la situación, señor Camello, replicó Steiner con calma. Pero la manipulación de documentos financieros no es aceptable en ningún momento, ni en los 90 ni ahora. Podemos ajustar la documentación, intervino Arcadio Sánchez, acomodándose nerviosamente las gafas. Como abogado de la empresa, garantizo que todo se adecuará a los requisitos. Demasiado tarde. Cortó el auditor principal. La confianza ha sido quebrada. Vitalio Camello recorrió con la mirada a los presentes. Yo creé esta fábrica, la salvé de la quiebra. He trabajado día y noche durante 15 años. Nadie niega sus méritos, comentó Steiner con suavidad, pero no podemos construir una alianza sobre una base de engaño. En ese momento se levantó Borja Andrés, su voz, normalmente comedida, sonó inesperadamente firme. Apoyo a nuestros socios alemanes. Ya es hora de hacer las cosas con honestidad, es lo mejor para la empresa y para todos los trabajadores. Vitalio Camello miró a su subalterno como si se hubiera convertido en un monstruo ante sus ojos. Tú, confiaba en ti. ¿Y tú? Precisamente porque creo en esta fábrica, respondió Borja con calma. En su gente, en su futuro. Steiner asintió agradecido a Borja y se dirigió nuevamente a todos los presentes. A pesar de todas las irregularidades detectadas, seguimos interesados en colaborar, hizo una pausa. Pero con la condición de realizar cambios en la estructura de gestión. Arcadio Sánchez se estremeció. ¿A qué se refiere? Activaremos la cláusula del contrato que permite un posible cambio de dirección, dijo Steiner mirando directamente a Vitalio Camello. La empresa Schultz Electronic está dispuesta a invertir en Amanecer, siempre y cuando se suspenda temporalmente al actual director general. En la sala reinó un silencio sepulcral, solo se oía la respiración agitada de Vitalio Camello. Su rostro palideció, luego se cubrió de manchas. ¿Qué? Sus labios se torcieron en una sonrisa incrédula. No pueden hacerlo. Es mi fábrica, yo la levanté desde cero. ¿A quién pondrán en mi lugar? ¿A uno de sus gerentes alemanes que no conocen nuestra realidad?
Steiner negó con la cabeza. De acuerdo con la cláusula del contrato, el director temporal debe ser una persona que hable alemán y tenga conocimientos jurídicos sobre el acuerdo. Recorrió la sala con la mirada. ¿Existe alguien así en su empresa? Se escucharon murmullos en la sala, las miradas se dirigieron a Arcadio Sánchez, al jefe de ingenieros. Algunos incluso miraron a Borge Andrés, aunque se sabía que no hablaba alemán. Steiner se acercó a la puerta y la abrió. Por favor, inviten a Bárbara Novak. En el umbral apareció Bárbara. Se había puesto su mejor vestido, sencillo, azul oscuro, pero limpio y pulcro. El cabello recogido en un moño estricto, sin una pizca de maquillaje. Estaba erguida, aunque en sus ojos se leía confusión. En la sala reinaba un silencio ensordecedor, roto de pronto por una risa aguda, casi histérica, de Vitalio Camello. La limpiadora. Están locos. Esto es un circo. La señorita Novak posee las habilidades y conocimientos necesarios, continuó Steiner con calma. Habla alemán con fluidez, casi ha terminado su formación jurídica con especialización en traducción. Pero lo más importante, miró a Bárbara con respeto, es que ha demostrado ser una persona que se preocupa sinceramente por el destino de esta empresa, una persona de principios e íntegra. Fue ella. Vitalio Camello se puso de pie, señalando a Bárbara con un dedo tembloroso. Ella les filtró la información. Esa. Señor Camello, lo interrumpió Steiner con un tono por primera vez firme, le recomiendo encarecidamente que controle sus emociones. Se trata de una decisión empresarial, no de un ajuste de cuentas personal. Borge Andrés dio un paso hacia Bárbara, situándose a su lado, como protegiéndola de la tormenta inminente. Por supuesto, la señorita Novak no dirigirá la empresa en solitario, prosiguió Steiner. Al principio trabajará como consultora de relaciones con nuestra compañía y Borge Andrés, con su experiencia en producción, se encargará de las operaciones diarias. Juntos formarán una dirección provisional hasta que la situación se estabilice. Vitalio Camello estaba rojo de ira, su mirada iba del alemán a Bárbara, de Bárbara a Borge. Se arrepentirán. Alcanzó a decir. ¿Crees que podrás con esto? Se dirigió a Bárbara. ¿Con tu experiencia, de fregona? En un mes vendrás a pedirme perdón. Salió a grandes zancadas, pero se volvió en el umbral. Esto no ha terminado. Cuando la puerta se cerró tras el director, pareció que el aire en la sala se volvía más liviano. Steiner se acercó a Bárbara y le tendió la mano. Felicitaciones, señorita Novak. O debería decir, directora Novak. Bárbara le estrechó la mano con inseguridad, aún sin creer lo que estaba ocurriendo. Miró a Borge buscando apoyo. Esto es muy inesperado, fue lo único que pudo decir. Steiner sonrió con comprensión. Sé que no se preparó para este papel, pero a veces es la vida la que nos elige a nosotros, no al revés. Poco a poco, la sala se fue vaciando, quedaron solo Bárbara, Borge y Steiner. Se sentaron a la mesa, ahora como socios, no como jefe y subordinados. Tenemos mucho trabajo, dijo Borge desplegando papeles. Hay que hacer un inventario completo, evaluar el estado real de los activos, revisar la política de personal. Steiner escuchaba atentamente, interviniendo de vez en cuando. Bárbara los observaba, sintiendo una mezcla extraña de miedo y entusiasmo, como si estuviera al borde de un abismo, pero supiera que podía saltar. No espero milagros de usted, dijo Steiner resumiendo. Pero creo en su honestidad y profesionalismo. Les daremos tiempo para poner todo en orden, es importante recuperar la confianza, tanto entre nuestras empresas como dentro del equipo, miró su reloj. Debo asistir a una reunión en la capital, pero estaré en contacto. Confiamos en ustedes. No nos defrauden. Tras su partida, Bárbara y Borge se quedaron a solas. Durante unos minutos no dijeron nada, asimilando la magnitud del cambio. Me temo que a partir de hoy no tendremos vida personal, dijo finalmente Borge, intentando sonreír.
No puedo hacerlo, murmuró Bárbara, mirando sus manos, aún con rastros de productos de limpieza. ¿Cómo voy a dirigir a personas que ayer me vieron limpiando el suelo? Borge puso su mano sobre la de ella. Lo haremos juntos, su voz sonaba más segura de lo que él mismo sentía. Yo conozco la producción, tú hablas el idioma y comprendes la parte legal. Juntos lograremos lo que Vitalio Camello no pudo con sus métodos autoritarios. Bárbara lo miró con gratitud. En los ojos de Borge no vio lástima ni condescendencia, sino respeto, y eso le dio fuerzas. Entonces, empecemos, dijo ella en voz baja, pero con firmeza. La fábrica zumbaba como un avispero alterado, la noticia del cambio de dirección se propagó como un incendio forestal. Al caminar por los pasillos, Bárbara sentía las miradas, sorprendidas, escépticas, burlonas. Algunos se apartaban, otros giraban la cara. Tamara Rodríguez la interceptó cerca de la salida del edificio administrativo. Vaya, Novak, dijo sacudiendo la cabeza, pero con un brillo orgulloso en los ojos. Nuestra chica, y qué alto ha llegado. Aún no he llegado, respondió Bárbara con una sonrisa cansada. Aún no se sabe qué saldrá de todo esto. Claro que saldrá, afirmó Tamara con convicción. Eres lista, lo conseguirás. Y don Borge está contigo, es un buen tipo. Bajó la voz. Por ahí dicen que nuestro camello está haciendo un escándalo en la provincia, yendo de oficina en oficina. Bárbara asintió, no esperaba que Vitalio Camello se rindiera fácilmente. Volvió a casa tarde, cansada pero con la mente despejada. Nina García la esperaba en la cocina. Tenía libros abiertos frente a ella, revisando los cuadernos de sus alumnos particulares. Hija, ¿qué pasó? Captó al instante la expresión especial de su rostro. ¿Algo en la fábrica? Bárbara se sentó a su lado y la abrazó. Mamá, ahora, bueno, ya no soy limpiadora. Y le contó todo, la carta a los alemanes, la auditoría, la destitución del director, su nuevo cargo. Esperaba sorpresa, incredulidad, incluso indignación, pero Nina García solo asentía, como si todo le resultara familiar. Sabía que tus conocimientos no se desperdiciarían, dijo cuando Bárbara terminó. Su mano arrugada se posó en el hombro de su hija. Pero recuerda, cuanto más alto el puesto, mayor la responsabilidad. Estas palabras simples le revelaron de pronto una verdad que Bárbara ya sentía pero no sabía expresar. Sí, había recibido una oportunidad increíble, casi mágica, pero no era un cuento de hadas. No era la historia de una cenicienta con un príncipe, sino la de alguien que debía demostrar, ante sí misma y ante los demás, que era digna de confianza. Tengo miedo, mamá, confesó. El miedo es un buen consejero, si no es demasiado, sonrió Nina García. Te recuerda tener precaución, pero también evita que hagas algo de lo que te arrepientas. Se quedaron hasta tarde, hablando de todo y de nada, como si se despidieran de la vida anterior y dieran la bienvenida a una nueva, llena de retos y oportunidades. Al quedarse dormida, Bárbara pensaba en lo extraño que es el destino. Hacía apenas una semana era solo una limpiadora, una mujer de sueños incumplidos, una invisible con un trapo en la mano. Y ahora se abría ante ella un camino que jamás se había atrevido siquiera a imaginar. ¿Seré capaz? Esa pregunta latía en su mente, impidiéndole dormir, pero en lo más profundo de sí misma crecía una certeza: sería capaz, porque la verdad estaba de su lado, porque había gente que creía en ella, porque su madre le había enseñado a valorar la honestidad por encima del provecho. Afuera, la nieve caía, cubriendo la ciudad con una manta blanca, como si la propia naturaleza quisiera decir: ha llegado el momento del cambio, es hora de empezar desde cero. Y Bárbara Novak estaba lista para aceptar el reto. El sol de abril se filtraba por las ventanas limpias del edificio administrativo. La nieve hacía tiempo que se había derretido, revelando el terreno de la fábrica, con su cerca renovada, bordillos recién pintados y bancos junto a la entrada, donde fumaban los obreros. Amanecer Electrónica parecía haber sacudido años de agotamiento y enderezado los hombros.
Bárbara estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando el cambio de turno matutino. La gente caminaba con paso firme, ya sin la antigua resignación. En 3 meses, había aprendido a reconocer a todos. Ahí iba Simeón del taller 3, con sus 3 hijos, y allí Ignacio, el joven recién egresado del Instituto Técnico, y esa era Antonia, de la línea de ensamblaje, con 40 años en la planta. Se ve bien, ¿verdad? Borge Andrés se acercó sin hacer ruido y se colocó a su lado. Cuando la gente siente estabilidad, camina y habla de otra forma, respondió Bárbara. Su tándem había resultado inesperadamente eficaz. Ella se encargaba de la comunicación externa, traducciones y aspectos legales con los socios alemanes, él dirigía la producción, resolvía asuntos técnicos y negociaba con proveedores. Juntos estaban transformando una fábrica moribunda en una empresa con futuro. Llamó Steiner, dijo Bárbara, apartándose de la ventana. Está muy satisfecho con el último informe. Dice que si mantenemos esta dinámica, a fin de año alcanzaremos un crecimiento del 20% en la producción. ¿20%? Repitió Borge con asombro. Hace medio año, habría pensado que era una fantasía. Sonrió, y Bárbara se dio cuenta de que esa sonrisa se había vuelto parte de su día, una parte cálida, confiable, como una taza de café por la mañana. Llamaron a la puerta. Entró Galia Fernández con una carpeta de documentos y sus gafas colgando de una cadena. El informe trimestral, como pidieron, colocó los papeles sobre la mesa. El primero en 15 años sin una sola alteración, en su voz sonaba el orgullo tranquilo de quien ha cumplido su deber con honestidad. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían suavizado, sus movimientos eran más firmes, como si se hubiera quitado de los hombros una carga imposible. Ahora sí puedo jubilarme en paz, con la conciencia tranquila, añadió. Me queda un mes, y luego, a descansar. Bárbara sabía lo que le había costado a esa mujer admitir las manipulaciones contables del pasado y entregar documentos a los auditores alemanes. Por ello, incluso apartado del cargo, Vitalio Camello la tachó de traidora. Pero no se quebró, y ahora caminaba erguida, como si al fin se hubiera liberado de una joroba de años. Por cierto, tengo una candidata para ocupar mi lugar, sonrió Galia con picardía. Es joven, pero muy capaz, está por terminar auditoría en el instituto. Tiene unos principios que ya los quisiera Cicerón. Tráigala, la veremos, aceptó Bárbara. El día estaba lleno hasta el tope. Después del almuerzo, una reunión sobre la nueva línea de pequeños electrodomésticos que planeaban lanzar en otoño. Arcadio Sánchez, el abogado de la empresa, como siempre enumeraba los riesgos, tosiendo con importancia en un pañuelo almidonado. Según mi experiencia, estos proyectos son arriesgados en nuestra situación particular. Con Arcadio era más difícil. Muy vinculado a Vitalio Camello no solo profesionalmente, sino, según los rumores, también por turbios asuntos del pasado, no aceptaba la nueva realidad, se oponía en cada paso, ponía trabas, lanzaba comentarios venenosos sobre arribistas y usurpadores. Señor Sánchez, ¿qué entiende usted exactamente por situación particular? Preguntó Bárbara sin levantar la vista de los documentos. Por favor, sea específico. Él se quedó sin palabras, no esperaba una pregunta tan directa. Me refiero a la coyuntura del mercado, por supuesto. Entonces revise el estudio de mercado que encargaron nuestros socios alemanes, le acercó una carpeta pesada. Contiene todo el análisis para los próximos 2 años. Si encuentra algo que se nos haya escapado, preséntelo. Borges sonrió levemente. Bárbara no despidió a Arcadio, aunque razones no faltaban. En vez de eso, lo obligó día tras día a trabajar bajo las nuevas reglas, con transparencia, precisión y justificación para cada decisión. No lo presionaba ni amenazaba, simplemente exigía lo mismo que de sí misma, profesionalismo. ¿Alguna otra pregunta? Preguntó Bárbara, mirando a los presentes. Todos guardaban silencio, incluso Arcadio, que fingía concentrarse en sus papeles.
Por la tarde, cuando la mayoría ya se había marchado, la secretaria entró corriendo al despacho de Bárbara. Bárbara Novak, hay un problema. Llamaron de aduanas, el cargamento con componentes del primer pedido alemán está retenido. Hay un problema con los documentos. Era la primera gran crisis del nuevo equipo directivo. Detener la producción no solo suponía pérdidas económicas, sino también un golpe a la reputación, y ese era el bien más valioso que habían ganado en estos meses. Bárbara reaccionó al instante. Llame a Borge Andrés, todavía debe estar en los talleres. Y pásenme con la aduana. Las siguientes horas se volvieron un maratón interminable, llamadas, papeles, consultas con Germano Steiner, negociaciones con los funcionarios. Hasta altas horas de la noche, ella y Borge buscaron una solución, revisando todos los escenarios posibles. No, esto fue intencional, dijo Borge cansado, revisando otro documento. Todo estaba bien preparado, yo mismo lo revisé. Alguien causó este problema a propósito. ¿Camello? Bárbara se frotó los ojos enrojecidos. Probablemente. Aún tiene contactos en la administración provincial. Bárbara pensó un momento y luego se incorporó de golpe. Un momento. ¿No dijo que tenía un viejo amigo en el Ministerio de Industria? ¿Aquel con quien estudió en el instituto? Sí, pero hace 10 años que no hablamos. Llámelo ahora. Yo contactaré con Steiner. Los alemanes deben tener sus propios recursos. Al amanecer, hallaron la solución, gracias a la llamada de Borge, su antiguo compañero, hoy funcionario en el ministerio, confirmó que el problema había sido fabricado. La intervención del consulado alemán, gestionada por Steiner, resolvió el nudo gordiano. El cargamento fue liberado, las entregas reanudadas. Curiosamente, esta crisis unió más al equipo. Bárbara y Borge pasaron 3 días sin salir de la fábrica, durmiendo por turnos en el sofá de su despacho, alimentándose de bocadillos que les traían los empleados. La gente vio que sus nuevos líderes luchaban por cada uno de ellos, por sus empleos, por su futuro. Los ingenieros aportaron soluciones técnicas temporales, los obreros aceptaron trabajar horas extra. Incluso Arcadio Sánchez encontró una laguna legal que permitió sortear obstáculos burocráticos. Vitalio Camello, en cambio, solo manchó aún más su reputación. La mañana de mayo era cálida y soleada. Bárbara entró en la habitación del hospital con un ramo de lirios del valle. Nina García, más delgada tras la operación pero con mejillas sonrosadas, estaba sentada junto a la ventana. ¿Qué tal fue la revisión? Bárbara besó a su madre en la mejilla. El doctor dice, tus viejos huesos están mejorando. Rió Nina García. Un mes más de rehabilitación y podré empezar a caminar con bastón. Bárbara apretó su mano, la operación costosa en una clínica especializada, algo impensable antes, ahora era una realidad. Su nuevo salario y una bonificación por resolver la crisis de los suministros cubrieron los gastos. No te apures, dijo Bárbara. Recupérate tranquila, todo está pagado. Nina García miró a su hija con orgullo. Estás distinta, con los hombros rectos, la voz firme. Toda una jefa. Bárbara se sonrojó. ¿Jefa yo? Solo intento trabajar con honestidad y ayudar a los demás. Ese es el verdadero liderazgo, dijo suavemente Nina García. ¿Y cómo está tu Borge Andrés? Bárbara se sonrojó. Mamá, él no es mío. Solo trabajamos juntos. Claro, claro, asintió su madre con una sonrisa pícara. Por eso viene cada fin de semana a visitarme, me trae libros y me cuenta las noticias de la fábrica. Entre Bárbara y Borge, en efecto, había nacido algo más que una relación laboral. Todo empezó con miradas fugaces durante las reuniones, con la taza de café que él le traía cada mañana, con su costumbre de ofrecerle la mano cuando ella bajaba por los escalones helados de la entrada. Gestos imperceptibles para los demás, pero que creaban entre ellos un espacio especial de confianza y comprensión. Una noche,
mientras revisaban juntos los planos de modernización del equipo, él cubrió de repente su mano con la suya. ¿Sabes, Bárbara? Fue la primera vez que la llamó así, con tanta calidez. Te noté desde el primer día, cuando limpiabas el despacho de Camello. Eras como un libro raro, perdido entre manuales técnicos. Bárbara se ruborizó, pero no retiró la mano. Borge la miraba sin lástima, sin condescendencia, con sincera admiración. ¿Recuerdas el día que Camello te sorprendió con los documentos en alemán? Continuó. Pensé, esta mujer no teme ser quien es, aunque eso le traiga problemas. Y eso, hoy en día, es muy raro. A mediados de verano, Germano Steiner voló desde Düsseldorf con una propuesta importante. Tras 3 meses de eficaz gestión de crisis, el Consejo Directivo de Schultz Electronic recomendó formalizar la nueva estructura de liderazgo, Bárbara Novak como directora ejecutiva y Borge Andrés como director técnico. Confiamos en su potencial, dijo Steiner, estrechándoles las manos. Los resultados hablan por sí solos. Y eran resultados impresionantes: contabilidad saneada, nuevos pedidos, incluso de exportación, modernización del equipo. Pero lo más importante, el cambio en la actitud de las personas hacia su trabajo. Se aumentaron los salarios, se recuperaron programas sociales antiguos, apoyo a veteranos de la planta, vacaciones de verano para hijos de empleados. Amanecer tiene futuro, dijo Borge mientras firmaban los nuevos contratos, y nosotros, un proyecto real. Vitalio Camello no cesaba en sus intentos de recuperar su puesto, organizaba inspecciones, intentaba bloquear suministros, difundía rumores sobre los improvisados temporales. Pero todo chocaba contra lo esencial, el respeto ganado y la gestión honesta. Poco a poco, incluso sus más fieles seguidores fueron cambiando de bando. El aniversario del inicio de la colaboración con los inversionistas alemanes se celebró con una asamblea solemne. El auditorio estaba lleno como en los mejores tiempos, pero el ambiente era muy distinto, no oficial ni forzado, sino verdaderamente festivo. Bárbara y Borge presentaron los resultados, las cifras hablaban por sí solas. La empresa no solo había sobrevivido, sino que crecía, ampliaba su gama de productos, aumentaba su plantilla. Solo en el último mes se contrataron 20 nuevos empleados. Por primera vez en años, Amanecer tenía vacantes. Germano Steiner, que había volado especialmente para la ocasión, subió al escenario entre aplausos. Amigos, comenzó con su característico acento, hace un año, cuando comenzamos, muchos dudaban. En Alemania me decían, eso es imposible, las fábricas están demasiado atadas a viejas prácticas para cambiar. Recorrió la sala con la mirada. Pero yo creía que no se trataba del país, sino de las personas. Y ustedes lo han demostrado. Su cooperación es ejemplo de cómo la honestidad, el profesionalismo y el respeto por la tradición pueden crear una empresa moderna y exitosa. Esa noche, Bárbara caminaba por los mismos pasillos que un año atrás. Entonces limpiaba esos cristales, fregaba esos suelos, intentando pasar desapercibida. Ahora la saludaban con sonrisas, con respeto, con palabras amables. Se detuvo frente a una gran ventana con vista al patio de la fábrica, donde unos operarios instalaban un banco nuevo bajo el viejo árbol, por petición de los trabajadores veteranos. ¿Cuántas vidas habían pasado por ese terreno rodeado de muro gris? ¿Cuántas historias podría contar la garita construida entre todos hace 30 años? Un sentimiento de profundo vínculo con ese lugar y esa gente invadió a Bárbara. Era su fábrica, no en el sentido de posesión de Camello, sino en el sentido de unión por una causa común, un esfuerzo compartido, un destino compartido. Bajó al cuarto de servicio donde antes se cambiaba para sus turnos. Tamara Rodríguez, tan ruidosa y energética como siempre, preparaba té para las limpiadoras. «Miren quién vino. Nuestra directora», exclamó, levantando las manos. «Chicas, miren quién nos visita». Bárbara abrazó a la jefa de limpieza. «¿Cómo están? ¿Todo bien?» «Mejor imposible.
Nos dieron batas nuevas, arreglaron el vestuario, hasta pusieron microondas. Tamara sintió orgullosa hacia el aparato nuevo en la esquina. Siempre lo dije, nuestra Bárbara no leía libros por gusto, iba a llegar lejos. Esa noche, Bárbara y Borge fueron a cenar a casa, el apartamento donde ella creció. Nina García, apoyada en su bastón, los recibió en la puerta. Los primeros pasos tras la operación no eran fáciles, pero su rostro brillaba con alegría y determinación. La mesa estaba puesta con la vajilla Madonna y copas de cristal del aparador. Hablaron del futuro, de nuevos proyectos para la fábrica, de la reforma del piso, del viaje al balneario para Nina García, sus primeras vacaciones reales en muchos años. Quiero proponer un brindis, dijo Nina con esfuerzo, levantándose. ¿Por qué el conocimiento y la honestidad siempre se valoren más que la astucia y el engaño? Bárbara, mirando a su madre y a Borge, pensaba en el largo y retorcido camino que la había traído hasta aquí. Cuántos obstáculos había superado, cuántas dudas había vencido, desde la desesperanza de sentir que su educación no servía para nada, hasta el día en que por fin encontró su lugar en el mundo. No se arrepentía de nada, ni de haber dejado los estudios, ni de los años con el trapo y la fregona. Cada paso fue necesario para convertirse en la persona que era, para valorar el trabajo de todos, desde la limpiadora hasta el ingeniero, para comprender que el verdadero liderazgo no es solo ocupar una silla, sino asumir cada día la responsabilidad por quienes confían en ti. Fuera, el día de verano se extinguía, bañando el apartamento en luz dorada. Por delante quedaba toda una vida con nuevos retos y nuevas victorias. Pero ahora, Bárbara sabía que estaba lista para enfrentarlos con el corazón abierto y la cabeza en alto, porque había aprendido lo más importante, creer en sí misma y en las personas que la rodeaban. Queridos amigos, ¿qué sentimientos les provocó la actitud de Bárbara? ¿Creen que hizo lo correcto al elegir el camino difícil de la honestidad sobre la comodidad personal? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Les deseamos mucha salud y un excelente ánimo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.